Bueno, muchas gracias. La sesión de hoy, 28 de octubre, eh, mm, ya en etapa de ejecución, desde la guía 5, vamos a desarrollar dos evidencias. Una de ellas es texto publicitario y la otra es medios audiovisuales de la campaña. ¿Listo? La manera de operar de estas dos evidencias, voy a dar una lectura bastante rápida de nuestra guía. Seguido a eso, vamos a ir a ver el componente formativo, que es redacción de textos, no sin antes dar una introducción bastante ligera. Y después vamos a ver un interlocutor que nos va a narrar y a graficar un poco la importancia del texto en la publicidad. Para el desarrollo de esta evidencia, pues se tiene que hacer en el grupo formativo, perdón, en el proyecto que ustedes están desarrollando. Y para el inicio de esta evidencia hay que decir, y debo de decir, que tal vez escribir un texto dentro, dentro de, de, de cualquier campo, no solo desde lo publicitario, sino desde lo creativo, desde lo narrativo, desde la literatura, es bastante complejo. Iba a meter ahí en lo académico, pero la escritura en lo académico es, yo creo que de todos la narrativa textual es la más fácil. O bueno, sí, fácil entre comillas. Y es fácil porque si yo voy a hacer un texto académico, yo tengo que, pues, leer un texto, leer la academia, fundamentarme en lecturas, en conocimiento. Y de esa manera, pues, yo ya tengo un insumo propio, yo ya empiezo a tener una narrativa, empiezo a tener un saber qué decir, un saber cómo decirlo, un saber cómo desempeñarme desde lo académico. En la parte creativa, como es lo que estamos viendo nosotros, es un tanto más complejo. Y es un tanto más complejo porque no solo hace falta la creatividad para el desarrollo del texto publicitario, sino que también es necesario una coherencia entre el producto, una coherencia entre el producto o el servicio, una coherencia entre los clientes, una coherencia entre el contexto de los dos. Y desde ahí se asume el texto publicitario. Entonces, es, es en fuerte medida mucho más reflexivo, con un criterio mucho más crítico, porque no solo sobra ser creativo. El ser creativo para nosotros es fundamental, por supuesto, pero para nosotros también ese ser creativo pues corresponde a a una madurez mental muy grande. El ser creativo corresponde a un respeto con el público, con el producto. Entonces, eh, eh, porque el ser creativo, digamos que pues la creatividad puede fluir y uno puede pensar situaciones, analizar contextos de una manera pues no tan rígida, sino con cierto grado de efusividad que se asemeja a la creatividad. Pero la creatividad realmente, como nosotros la tenemos que trabajar, como nosotros la tenemos que ver, pues se resuelve desde el pensamiento, se resuelve desde criterios de conjunto, de equipo, del conocimiento por supuesto, del producto, del conocimiento profundo
de los clientes que van a consumir ese producto o ese servicio. Y algo que decía hace rato, del contexto en donde se encuentra el producto y esos clientes, porque ese contexto es, es determinativo o determinado o determina, mejor, la veracidad del texto que se vaya a, pues, a utilizar publicitariamente. ¿Listo? Para esta evidencia, nos vamos a referir específicamente a el material de trabajo que tiene que ver con redacción de textos. Esta evidencia que nos presenta un momento, recuerden que yo dos cosas a la vez no puedo hacer, me enredo. El componente formativo. Esta, estos documentos lo que nos proporcionan a nosotros son unos lineamientos, ¿cierto? Unas categorías, si se puede decir, una estrategia narrativa de cómo nosotros deberíamos de asumir un texto, una organización del texto. Y todo texto tiene, pues, narrativamente, nosotros lo hemos vivido desde el colegio, desde la secundaria. Nosotros hemos sabido que tenemos que tener una estructura dentro del texto donde tiene un inicio, un nudo, un desenlace, en donde desde la literatura, desde la poesía, desde lo académico, hemos convivido con la estructura del texto y la lectura de él y la interpretación del texto. En los textos publicitarios, digamos que eh, se rompe el esquema estático de la literatura, pero de pronto no se rompe eh, esa ubicación de importancia de los textos dentro de un documento. Y eso es entonces que vamos a tener un encabezado, vamos a tener un título, vamos a tener un pie de texto. Es decir, desde ahí también tenemos una organización y este componente formativo pues nos los va a, a establecer desde la lectura que tenemos. Pero entonces recordemos que los textos publicitarios han sido y son y seguirán siendo un elemento fundamental en la publicidad. Y esto es porque no se puede hacer un anuncio audiovisual o visual también, gráfico, sin que antes haya sido escrito. Nosotros tenemos algo, y aquí me quiero detener, y es que todo aspecto creativo tiene que tener un texto escrito. Casi todo proyecto que se haga, cualquiera que sea las ramas, cualquiera que sea el oficio, tiene que tener un texto escrito. Siempre vamos a tener la necesidad nosotros de escribir lo que pensamos. Y esa escritura de lo que pensamos nos proporciona a nosotros la garantía de que no se nos olvida. Y nos proporciona a nosotros la garantía también de que va a ser un material que está en construcción, que está en evaluación propia nuestra, que está en una lectura que nosotros hacemos, en una relectura, cuando lo volvemos a leer y sobre todo algo, cuando lo volvemos a reinterpretar, porque nosotros, ya vamos a ver unas fotografías, el texto que hacemos de los diseños publicitarios no lo hacemos para nosotros. Como todo en publicidad, no lo hacemos para nosotros, lo hacemos para un público. Entonces es desde ahí donde nosotros tenemos que hacer una lectura del texto, una relectura de ese texto crítico, ¿cierto? Y otra relectura más pensando en el público, hasta que la idea que nosotros tenemos, que hemos pensado, que hemos diseñado, la encontremos que puede ser un mecanismo efectivo para la construcción de un mensaje efectivo con el público. De la misma manera, de la misma forma,
Los eslogan y titulares de los anuncios gráficos representan una parte primordial del mensaje y requieren conocimiento, creatividad y análisis para lograr los resultados atractivos y persuasivos. El rol del redactador junto con el diseñador gráfico son la base para la construcción del mensaje publicitario, concepto y, en muchas ocasiones, la estrategia creativa. Aquí, aquí esto es fundamental. Esto. Se requiere conocimiento, ya lo había dicho. Es decir, ya había referido a el producto, el servicio, a los clientes. Se requiere creatividad, pero junto con ello se requiere de un análisis. Y ese análisis es precisamente qué tanto conozco yo al público que yo estoy enviando esa comunicación publicitaria. Si yo conozco el público, si yo conozco las edades que tienen el público, si yo conozco en dónde viven, un lugar geográfico, si yo conozco más o menos, he hecho el estudio de qué categorías socioeconómicas están, qué género, ¿no? Es decir, desde ahí yo ya empiezo a considerar que el análisis que yo puedo hacer me va a llevar a generar, ¿cierto? Una estrategia comunicativa atractiva, creativa y que tenga resonancia sobre el público que yo necesito. ¿Listo? Entonces aquí estamos viendo algunos aspectos importantes que vamos a tener que tener en cuenta en la creación de textos, como son, por supuesto, una creación de textos con fines comerciales, el lenguaje que nosotros tengamos que utilizar o que debemos utilizar tiene que ser un lenguaje que genere una expectativa, que genere una resonancia en quien está leyendo le parezca atractivo, porque ese es el otro elemento que tenemos que tener en cuenta. Es mucho más práctico, mucho más diciente, le voy a poner aquí entre comillas, mucho más efectivo, un producto audiovisual en donde el espectador, el usuario se sienta como un participante activo, ve la pantalla y el audiovisual le presenta el comercial publicitario, en donde tiene una música, en donde tiene una voz, en donde tiene una narrativa desde la imagen en movimiento, con un lenguaje cinematográfico, con unos personajes, una iluminación. Es decir, hay todo un universo que resalta, que entretiene, que hipnotiza, por así decirlo, al usuario, al consumidor, que, pues, que le lleva el mensaje directamente. Él no tiene que hacer más o estar activo, pero percibir, recibir, ¿cierto? Claro, hace una lectura, ve la imagen, presta atención al sonido, pero, pero se deja llevar. El texto escrito, lo que pasa es que, y pensemos en él, o sea, pongámonos en esa posición de consumidor, que es el que tiene que hacer la lectura y tiene que tomarse un tiempo, concentrarse en la publicidad, mirar el gráfico, mirar la imagen, mirar el color, dejarse llevar por las letras, por las formas, leer el anuncio, que el anuncio le resulte atractivo para que tenga una combinación, voy a utilizar esa palabra, entre, entre lo que ahí dice con lo que él ve. Entonces, ese complemento y que desde ahí él piense, porque ahí sí él va a tener que pensar y tiene que pensar desde un aspecto muy importante. Tiene que pensar desde la interpretación.
Entonces, el que interpreta lo que está leyendo con el medio audiovisual no tiene que interpretar mucho, ¿no? Se deja llevar, se deja consumir y se lo dice. Acá él tiene que interpretar. ¿Y cómo interpreta? Como él lee, como él quiere interpretar, voy a seguirlo diciendo, interpretar el texto que está ahí. ¿Qué voz le pone a la lectura que hace? Porque así uno haga una lectura mental, uno en la mente le pone voz a lo que uno está leyendo. ¿Sí? Entonces es por eso que es muy importante el tipo de letra, la tipografía, la dimensión de la letra, si utiliza mayúsculas, minúsculas, si utiliza signos de interrogación, de interpretación, puntos suspensivos, porque todo eso al buen lector le va a generar unas sensaciones pues mucho más integrales desde su narrativa y desde su interior. Ahora sí, y aquí quiero puntualizar en algo que de pronto no lo estemos pensando, pero que tengámoslo muy en cuenta. Y es eh, que este texto en valla publicitaria gráfica puede ser mucho más contundente que que la misma publicidad audiovisual. Ya lo habíamos como que nombrado acá, la publicidad audiovisual me puede permitir a mí pues tener mucho más elementos de narrativos, pero no va a igualar, ¿cierto? A que o a que cada uno de los usuarios sea el que consume esa información publicitaria, sea el que le interpreta, el que le pone la voz interior, el que interioriza. Eso no lo va a llegar a ser el medio audiovisual. Esta es mucho más fuerte, es casi que más individual. Aquí tenemos un riesgo, ¿no? Y es que como nosotros tratamos con seres humanos, con personas que tienen angustias, que tienen deberes, que tienen trabajos, que tienen una velocidad de vida, el texto que nosotros hagamos publicitario tiene que romper con esa monotonía, tiene que generar ojalá, no es una camisa, o no es, puede ser un requerimiento, pero no es una camisa de fuerzas. Que ojalá pueda generar una conformidad o que se sienta confortable de verlo, que encuentre en ese texto publicitario un espacio de calma en el afán que lleva. Si eso lo logra un texto publicitario, se ha logrado mucho, muchísimo, porque ya él, en la siguiente conexión que tenga con ese texto publicitario, ya va a llegar en otro estado, en otra motivación, y ahí sí que va a conectar. Entonces, desde allá, por eso la publicidad es un elemento sumamente social. Es completamente participativo desde el ánimo, desde la exaltación, desde el aburrimiento, desde la nostalgia, ¿sí? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta eso también. En las edades, hay ciertas edades que están pasando por crisis y nosotros tenemos que hacer lectura de eso. Mire, lo más fácil es trabajar con niños. Si nosotros tenemos un target y el target son niños entre los 5 y los 9 años, esos niños se dejan embelezar, se dejan conquistar fácilmente, muy fácilmente, porque están en unas edades en donde es la exploración, en donde el conflicto que tengan es pasajero. Estos elementos publicitarios, gráficos, les ayuda a salir de ese conflicto, pataletas pequeñas,
angustias que llevan, para ellos pueden ser muy importantes, pero sin mayor relevancia, pues en la vida de ellos, pues en la vida general. Pero cuando estamos tratando con, con, con personas un poco más adultas, en donde están entre los 13 y los 17, 18 años, en donde realmente es una edad que nada les gusta, que nada les apetece, que por todo critican. Sí, el mensaje tiene que tener algo que a ellos les haga mover las fibras, ¿sí? Entonces, desde allá el texto, escribirlo parece fácil, realmente parece fácil. Un eslogan parece chimbo, no, pues, eso es rápido, pero hay eslogan que han trascendido en el tiempo, em, de durabilidad de la existencia comercial, porque si ya funcionó, dejémoslo que funcione y que siga funcionando. No lo movamos porque hacer uno nuevo es bastante complejo. Y es acá entonces en donde, bueno, nos van a presentar elementos a tener en cuenta antes de la redacción de de los textos. Tenemos que tener en cuenta entonces el argumento de venta claro, el escribir con claridad, el estimular la imaginación del lector y algo que es importantísimo, menos es más. Que un texto estimule la imaginación del espectador es un texto muy bien construido. Es un texto publicitario que ha requerido de la planeación, del análisis, de la creatividad, del conocimiento para que llegue a ser eso. Escribir con claridad también lo asumo como con menos es más. Uno escribe como piensa. Lastimosamente, nosotros ya no somos de una escritura de lápiz, de hoja, porque ya nos volvimos digitales, porque ya la facilidad de guardar, de cambiar, de alterar, de modificar los textos escritos, pues están desde el computador. Pero también habría una necesidad de escribir, ¿cierto? Porque necesita de una claridad, de una lucidez mucho más fuerte cuando se escribe en papel, en hoja, porque ahí, claro, por supuesto, se puede tachar, se puede borrar, se puede arrugar, se puede botar, por supuesto. Pero una vez se inicia, ya sigue un hilo conductor, la narrativa es distinta, uno ya empieza a notar la letra, ¿cierto? La rapidez con la que, es decir, hay otra experiencia distinta en el texto. Y digamos y esto lo digo a manera de, de, de ojalá en algún punto en estos campos de la publicidad se pueda llegar a la libreta de apuntes, porque la libreta de apuntes me da la libertad de escribir, de reescribir, de hacer apuntes en en el mismo escrito, de hacer gráficas, de hacer dibujos, o sea, ¿no? Y me permite a mí verme en lo que yo escribo, verme en la manera en cómo escribo, en qué letra utilizo, en si mis letras son derechas o si se tienden porque y aquí es una acotación muy, muy grande, y es que en la lectura, en la escritura que uno haga, hay una personalidad muy arraigada a la escritura, en cómo pienso, en qué me angustia, en qué me molesta. Hay gente que hace lectura de la escritura que usted tiene y le dicen cosas así como cuando el naipe y las cartas de la bruja. Hay también gente que puede hacer lectura de eso. Entonces, digamos que
Cuando se escribe se está dejando parte de eso. Y esto lo hablo porque estamos hablando de texto, porque estamos hablando de escritura, porque estamos hablando de de la narración desde el texto que es escrito, que tiene un lenguaje, que el lenguaje literario, que tiene, puede tener una prosa, puede tener una sintaxis, puede tener una poesía, ¿sí? O sea, todo eso hace parte del universo del texto y en publicidad ese universo del texto es grandísimo. Y algo que es importante, por favor, leer esto detenidamente. Tener un argumento de venta claro. ¿Listo? Voy a detener aquí. Este argumento debe tener como base un beneficio, es decir, la propuesta de valor que ya se ha visto en otros componentes formativos. Este argumento debe ser la base para el desarrollo de los textos principales de la pieza y se convierte en un elemento persuasivo. Aquí es importantísimo la propuesta de valor. Y esa propuesta de valor está en unos briefs que hemos hecho anteriormente, porque la propuesta de valor es eso, es qué valor le pongo yo a mi producto o servicio que no se puede igualar con otro igual, pues con otro producto o servicio parecido, ¿sí? La propuesta de valor es ese plus que puede tener la publicidad. Y entonces esa propuesta de valor, solo la propuesta ya es bastante persuasiva. Entonces tenemos en el texto el encabezado. Dentro del texto tenemos también unos titulares que cada titular entonces pues va a tener un efecto específico en el público y en el producto o servicio que nosotros estamos teniendo. Tenemos aquí un titular directo, un titular indirecto, referencia al nombre, promociones, interrogativos, segmentativos combinados o una noticia. ¿Listo? Todo eso hacen de que el texto publicitario se asuma desde un elemento impactante específicamente en el segmento que se quiere. Hace un rato les estaba diciendo, el usuario es el que lee, es el que interpreta, es el que le pone la voz, ¿sí? Y como lee un texto noticia o un titular, noticia en formato, ¿listo? En formato noticia, como aquí lo vemos en esta gráfica que nos está presentando la guía. Nuevo look, nueva botella. Le dimos la vuelta a Fanta, ¿sí? Eso ya le está informando algo nuevo que no lo tenía antes. Interrogativo. ¿Cómo te pones cuando tienes hambre? Eh, estaba hace poco, decía que estamos tratando con gente como nosotros pues, que tiene sus necesidades. Y una de esas necesidades es saciar el hambre. Sneakers, hay una publicidad muy arraigada en sneakers de ese snack que quita el hambre. Desde hace mucho tiempo, comerse un sneakers. Vemos que una sneakers es altísimamente eh, con un contenido muy alto de azúcar, pero digamos que dentro de ella hay algo de maní, ¿cierto? En donde pues se asume que es sneakers, ¿no? Solo sneakers. Asume que puede ser una comida para quitar el hambre, para saciar el hambre, mientras se llega a una comida principal. Pero sí lo utiliza mucho, ¿sí? Entonces ya estaba diciendo, ¿qué pasa cuando la gente tiene hambre? La mayoría de gente se pone mal. Y ahí me lo está diciendo. Y ahí yo, aún sin tener hambre, estando lleno, estando con la panza repleta, si me hacen yo publicitariamente, veo esta pregunta, yo me la respondo. Y puedo estar lleno, pero yo pongo de mal genio, hermano. Y puedo estar completamente lleno con el estómago saciado. Pero esta pregunta que viene desde el texto me hace a mí responder algo que yo ni siento. Ese es el poder del texto.
Los subtítulos, ¿cómo van? Quiero hacer un repaso por aquí fuerte, un repaso muy ligero a este componente informativo. El cuerpo del texto, ¿cierto? Hablar en presente siempre que sea posible. No hablamos ni en pasado ni hablamos en futuro. Casi siempre la publicidad se habla en presente. Y en presente porque es hoy y ahora. Yo necesito comprar hoy, ahora. Yo necesito que el producto se vea hoy, ahora, ya. El pasado ya está atrás. El futuro es el que vendrá y ese es mañana. Usted verá mañana qué hace, pero hoy tenga presente que este producto existe, que este servicio lo puede animar, que este servicio es una ventaja. ¿Listo? Utilizar frases y palabras conocidas. No utilizar palabras, frases rebuscadas, nombres que no se identifiquen, palabras que no tengan contexto, por favor. Eh, Porque si yo tengo una palabra que no tengo contexto de dónde ubicarla, una palabra que tenga un contexto, mesa, ¿cuántos tipos de mesa hay? 500 tipos de mesa. Bueno, de pronto 75 tipos de mesa, ¿sí? Pero conozco mesa. De esas 75 conozco 10 mesas. ¿Cuántos vasos hay? Muchos. Pero yo lo conozco, es decir, y porque podemos buscar, aquí no nos podemos poner de chocoloco. Y una persona chocoloca es la que quiere hacer algo divertidísimo, súper diferente, que nadie lo haya hecho antes y se pone a inventar cosas que no tienen significado. ¿Listo? No, eso no, en el texto no. Bueno, aquí no se las voy a leer porque esto lo tienen que leer ustedes completamente. Lo que les decía, evitar expresiones trilladas y superlativos. ¿Listo? Necesitamos frases contundentes, frases simples, que la gente lo lea fácil, sencillo, dinámico. Menos es más. Menos es más. La relación del texto-imagen. ¿Listo? Texto-imagen. Es fundamental que se vinculen el texto y la imagen, que se vinculen. Voy a compartir con ustedes aquí unas fotografías que es de donde... eh, para asumir que el texto y la imagen, vamos a empezar por esta. Texto e imagen se vinculan. El pan hecho con leche, pan blanco Bimbo, contiene 5,3% de leche. ¿Listo? Una imagen simple, una gráfica obvia. El tipo de letra de esta frase es letras planas, simples, redondas, ¿sí? Lineales, que no me tengo que concentrar para leer el plan hecho con leche, Bimbo, ¿sí? ¿Y de dónde se asume? Y aquí hay algo complejo, porque nosotros como sociedad, hemos asumido que la leche es bienestar, que la leche nos aporta calcio, ¿sí? Y entonces, si yo asumo o le doy al público que asuma que este pan tiene un grado importante de leche en su elaboración, pues va a estar asumiendo que le está aportando calcio al consumo de él. Pero los nutricionistas, los dietistas, los investigadores de los alimentos han dicho hasta el cansancio que la leche en el humano no es saludable. Que la leche en el humano, o sea, el humano no tiene las enzimas para
para recoger la leche. Nosotros no tenemos esas enzimas. El humano no las tiene. De la leche animal no las tiene. Entonces, lo que nosotros consumimos de leche se queda muy poco, se queda el azúcar de la leche, pero el resto hace un daño terrible. ¿Y quién fue que a nosotros nos vendió la idea de que la leche era buena? La publicidad. Ahora eso se está rompiendo, porque ya hay estudios, a, eh, porque uno accede a, a, pues, a más lectura, a, a encontrar otros criterios, ¿cierto? Más académicos, más científicos, pero la publicidad fue la que nos vendió eso. Ahora, ¿qué es importante para el consumo humano? La leche vegetal, la leche de soya, no sé cuántas más leches ahora. Y hay vegetales, hay bastantes, ¿sí? Entonces, y lo menciono para que también asumamos que nosotros hemos sido no obligados porque nadie nos obliga, pero sí hemos sido manoseados por la publicidad y hemos caído en sus beneficios. Esta es otro texto, La fama te espera de Pepsi, muestra tu talento con Pepsi. Em, Aquí la imagen es altamente asumida con la imagen, ¿sí? Porque no tenemos que buscarle una mayor interpretación a la ubicación de las botellas, como si lo estuvieran levantando en brazos, como si estuviera triunfando, como si tuviera unos fans que hacen todo porque él brille. Es decir, estos requerimientos son los que tiene que tener una campaña publicitaria para que el texto sea un texto que se quede en la conciencia o en el haber de los espectadores. Y vamos a ver una última imagen antes de pasar a nuestro interlocutor, que me pareció muy adecuada, me pareció muy, 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 muy diciente la imagen, que quiero comprobar si se la estoy mostrando porque pues no tengo un feedback aquí con ustedes que me digan, profe, no la está compartir, sí, no la está compartiendo, entonces pues espero, ¿cierto? Huesos sanos y fuertes, Nestlé. Em, sí, estaremos pensando, claro, a los niños se le da leche, es una leche materna, las leches de fórmula que tienen los tarros de leche de crecimiento, por supuesto, esas tienen un componente lácteo muy bajo, realmente pues te va a tener otros componentes mucho más efectivos para los bebés, que es para los bebés. Y aquí la imagen sí que resuelve mucho esos elementos entre el texto, imagen y lo que se quiere dar a entender con ese tipo de leches. Y es huesos fuertes. Aquí estamos asumiendo que es un hueso, el mismo vaso, el mismo líquido, que es la interpretación más o menos que la leche es, yo la conozco como canilleras, yo las conozco como canilleras, ¿sí? Que son las que utilizan los futbolistas, bueno, seguramente otros deportes, pero yo la conozco en fútbol, ¿cierto? Y lo que protege es el hueso. Entonces, digamos que ahí hay una analogía entre imagen y producto, y le ayuda, por supuesto, el texto. Pero aquí, a diferencia de las dos, ya es una analogía mucho más directa a lo que se quiere, a la interpretación que se quiere dar. ¿Listo? Con esto vuelvo a la guía de manera muy ligera
para que veamos. Ah, voy a compartir con ustedes el video de interlocutor y volvemos aquí. El texto publicitario es una forma de comunicación persuasiva que tiene como objetivo informar y convencer a De los nuevo, destinatarios para que porque ese inicio el es texto bueno. publicitario es una forma de comunicación persuasiva que tiene como objetivo informar y convencer a los destinatarios para que actúen de una forma determinada. A través de mensajes cuidadosamente diseñados, este tipo de texto busca captar la atención del consumidor, despertar su interés, provocar un deseo y finalmente lograr la venta del producto o servicio. Entre los principales objetivos de todo texto publicitario, tenemos que estos buscan llamar la atención, es decir, captar la atención del consumidor con mensajes atractivos y relevantes. Despertar el interés, es decir, generar interés en el consumidor hacia el producto o servicio. Provocar deseo, inducir un deseo en el consumidor para que considere la compra. Por último, conseguir la venta. Lograr la venta del producto o servicio como resultado de los objetivos anteriores. En la publicidad prácticamente se puede vender de todo, hasta una piedra. Como vemos aquí, literalmente se puede vender una piedra, pero no así en bruto, sino dándole un valor agregado. Pet Rock o roca mascota es un producto que se vende, como vemos, a $29,99. Ustedes me dirán, ¿quién compraría eso? Y solo les diré que hay un mercado para todo. Obviamente, lo compran para hacer regalos de broma o como una simple curiosidad. Sea como fuere, los textos publicitarios ayudan a que las personas puedan comprar literalmente hasta piedras. Ahora bien, para entender un poco más sobre el texto publicitario, veamos su estructura. Estructura de un texto publicitario. Un texto publicitario bien estructurado consta de varios componentes esenciales. Tenemos el título, este debe ser llamativo y reflejar el nombre del producto o servicio. Su función es captar la atención inmediata del consumidor. El texto explicativo. Este apartado se encarga de describir las bondades del producto o servicio ofrecido. Se divide en lo que tiene, características y componentes del producto, lo que promete, beneficios y ventajas que ofrece, y la información relevante, es decir, detalles como lugares de venta, formas de pago, advertencias, entre otros. La marca. La marca incluye el logo o dibujo que identifica el producto, otorgándole identidad y personalidad. Además, tiene un valor simbólico que ayuda a diferenciar el producto en el mercado. El rubro. El rubro define el tipo de producto que se ofrece, como electrodomésticos, juguetes, bebidas, ropa, entre otros. Prácticamente cualquier cosa puede ser objeto de publicidad. El eslogan o frase resolutiva. Un eslogan es una frase pegajosa que identifica a una empresa, producto o servicio. Busca persuadir mediante recursos estilísticos como musicalidad, juegos de palabras, rimas e hipérboles. Ejemplos de eslóganes icónicos incluyen San Fernando, la buena familia; Metro, precios más bajos siempre; Inca Kola, la bebida de sabor nacional; o Donofrio, cerca de ti. Por último tenemos al triángulo publicitario. El triángulo publicitario es la relación emocional o la idea que existe entre el producto y el público. Por ejemplo, Coca-Cola nos vende la idea de felicidad. Claro, nos vende la idea de cobertura y diversión. Axe nos vende la idea de seducción. Clearman vende la idea de hombría. Inca Kola nos vende la idea de creatividad y peruanidad. Las cervezas Cristal o Pilsen nos venden la idea de amistad. El Banco de Crédito del Perú
nos vende la idea de confianza. Cantol nos vende la idea de seguridad. Cemento Inca nos vende la idea de durabilidad y fuerza. Y Fideos Marco Polo, por ejemplo, nos vende la idea de amor, madre e hijo. Ahora bien, para que todo lo antes mencionado se entienda mejor, veamos el siguiente ejemplo de análisis publicitario usando el triángulo publicitario. Como vemos en este texto publicitario, el triángulo publicitario establece una relación emocional entre el producto, el público y una idea o sentimiento que la marca quiere transmitir. Nunca se vende un producto, siempre compramos o consumimos ideas. Entonces, analizando el anuncio de Coca-Cola que dice somos los locos que creemos que las diferencias nos unen, podemos desglosar el triángulo publicitario de la siguiente manera. Tenemos un producto que es Coca-Cola, representado por la icónica botella de Coca-Cola que aparece en la imagen. Tenemos a un público que son los consumidores jóvenes y diversos. En la imagen se ve a una pareja de jóvenes de diferentes orígenes étnicos disfrutando de una Coca-Cola juntos, lo cual simboliza la inclusión y la diversidad. Finalmente, la idea o emoción es la unidad en la diversidad. El eslogan "Somos los locos que creemos que las diferencias nos unen" refuerza la idea de que, a pesar de nuestras diferencias, podemos encontrar puntos en común y disfrutar juntos, promoviendo un mensaje de unión y aceptación. Como vemos, en este anuncio de Coca-Cola se muestra cómo la marca conecta emocionalmente con su público objetivo al transmitir un mensaje de unidad y aceptación. Este enfoque no solo promueve el consumo de la bebida, sino que también refuerza los valores de la marca, creando una conexión emocional y duradera con los consumidores. En suma, el texto publicitario es una forma de comunicación escrita que tiene como propósito persuadir a los consumidores para que compren un producto o contraten un servicio. Estos textos son una herramienta clave en las estrategias de marketing y publicidad diseñados para captar la atención, generar interés, provocar deseo y finalmente impulsar la acción de compra. Si deseas este ejemplo que acabamos de ver en este video, en la descripción te lo dejo para que lo descargues totalmente gratis. Gracias, Soy el listo. profesor Paul Muchas Astorga y espero gracias. que este video te haya sido de mucha utilidad. Sí, muchas gracias. Verdad que me pareció un video que resume lo que se ha dicho en sesión o amplifica lo que se ha hecho en sesión también, que nos aporta para el componente formativo que es la lectura que tenemos de textos publicitarios, también lo amplifica y que nos da unas pautas importantes para pues, los requerimientos que tiene la evidencia. Para finalizar, este componente de la evidencia de textos, quisiera recalcar una última parte en donde dice nuestro interlocutor, el manejo de la emotividad, de la sensibilidad por parte de la publicidad. Es determinante cuando una publicidad interviene en las sensaciones, en los sentimientos de los clientes, porque es desde ahí en donde se empieza a generar eh, una necesidad no solo por el producto, sino por lo que representa el producto. Ya él proponía unas imágenes y desde ahí nos hablaba qué podía representar esas imágenes. Pensemos nosotros qué herencia nos quedó a nosotros de esos productos que que se trasladaron a nosotros de nuestros padres. ¿Y por qué? ¿Cuál fue el estímulo que generó ese interés en casa? Desde los papás, seguramente
fue un estímulo de la persuasión que tenía el texto, los gráficos, el color, finalmente sí, la publicidad, pero, asumir esa narrativa pensando en afectar, entre comillas, y es utilizar un término porque no, nunca queremos eso, pero afectar positivamente a la sensibilidad del usuario es una herramienta que el texto gráfico, el texto y el gráfico, la imagen, tiene altamente un poder. ¿Listo? Esta, la guía. Voy a pasar a la guía, pues, ¿qué es lo que tiene que tener la guía en la entrega de esta evidencia? Entonces, debe tener, pues, basado en lo anterior, en el componente formativo, redacción de textos publicitarios, que el que vimos rápidamente. Para esta actividad se requiere que redacten los textos publicitarios para las piezas gráficas de la campaña de la pyme. ¿Listo? Entonces van a tener que hacer un texto publicitario utilizando imagen, texto y, pues, por supuesto, un orden dentro del desarrollo de de, de ese componente publicitario que los textos tienen que llevar. Entonces tiene que tener un cuerpo, titular, eslogan, esos textos de apoyo. Y también se debe escribir los guiones para las piezas audiovisuales, comerciales y cuñas, ¿cierto? Esto, digamos que esta parte tendría que presentarse como, ya se los voy a hacer claro, como esto. Utilicemos este. Esta es la entrega de esta evidencia, ¿listo? En donde tenga la estructura que la evidencia nos está, pues, como la estamos asumiendo en la guía, que tiene que tener un cuerpo de texto, que tiene que tener un titular, que tiene que tener un eslogan y tiene que tener un texto de apoyo, ¿listo? Junto con una imagen que, pues que el texto y la imagen narren pues la necesidad comunicativa publicitaria que tiene el producto o el servicio. ¿Listo? Así como esta imagen que yo estoy proyectando aquí con ustedes tiene que tener esa evidencia. ¿Listo? Para este segundo punto de la evidencia, que es este de aquí, ¿listo? Este no, ese no, ¿listo? Ese no lo van a entregar en esta evidencia. Y no lo van a entregar en esta evidencia, ¿listo? Porque ese es, hace parte o tiene que ver con la evidencia siguiente que es audiovisuales de la campaña, ¿listo? Entonces, únicamente de esta evidencia de textos publicitarios van a hacer la entrega de esta evidencia, de esta parte. ¿Listo? Y está recalcada y aquí voy a volver a compartirla. Esta. Esta entrega tiene dos partes, ¿cierto? Esta y tendrían que también para la entrega de textos publicitarios, tendrían que escribir un guión para piezas publicitarias, sea comerciales o sea cuña. Esa no la van a hacer, solo van a hacer la primera, porque este guión pues lo vamos a ver en la siguiente evidencia, que es audiovisuales de la campaña publicitaria. ¿Listo? Y aquí es el desarrollo de un guión técnico y de un guión
literario. ¿Listo? Entonces ahí estaríamos haciendo dos trabajos y no, ¿vale? Eh, mm, boceto, pam, 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 pam. ¿Qué vamos a hacer? Para hoy vamos a ver una sola evidencia. ¿Listo? Dentro de 8 días mm, vamos a ver esta evidencia que es audiovisuales de campaña, que es importante desarrollar un guión técnico, es importante dentro de, 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 de publicidad. Esta de bocetos de pieza gráfica la vamos a ver, pero no vamos a entregar evidencia. ¿Listo? Mm, y ya. Y ahí pasamos ya a la otra guía, que será de componente técnico, y ya sería evaluación. Ah, no, vamos a pasar a la otra guía, a la guía 6. ¿Listo? A la guía 6. Hoy dejamos hasta allí. ¿Listo? Dejamos hasta aquí. Mm, Textos publicitarios, entregando únicamente esto. ¿Listo? Con la imagen que les compartí. No nos da el tiempo para explicar la otra y aquí voy a reestructurar unas cosas porque van a haber unas evidencias que se van a realizar. Vamos a discriminar otras evidencias que de pronto las podemos juntar con alguna o ya la hemos presentado. Listo para acelerar un poco el paso porque recuerden que en diciembre vamos hasta diciembre. Ya en enero, en el otro año ustedes llegarían directamente a práctica. ¿Listo? Cualquier cosa, ahí tienen cualquier inquietud, ustedes tienen mi WhatsApp, por favor, al correo electrónico. Estoy esperando la entrega de evidencias. Cualquier duda, inquietud que tengan, por favor, me escriben. ¿Listo? Yo intento escribirles, responderles inmediatamente para que desde ahí pues vamos generando pues la entrega de las evidencias. Muchas gracias, que pasen una buena noche. Termino de grado. Hasta luego.